Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. A la luz de la fe práctica. Si se recuerdan, nuestro pastor inició una nueva serie basada en la carta a Santiago, hablando de la vida práctica del cristiano, ¿no? De todas las cosas que involucran en un cristiano para poder vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Y bueno, en esta noche no es la excepción. Posiblemente no terminemos de completar toda la enseñanza. El Señor tiene mucho que hablar y pudiera dar muchísimo más, pero tiene algo preparado para nosotros. ¿Está preparado para recibir la palabra del Señor? Amén. Yo creo que el Señor lo hizo en medio de la alabanza, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues ahí está, el enojo a la luz de la fe práctica. El mensaje que el Señor puso en nuestro corazón para compartir en esta noche, fíjese que no es el más aceptado, pero sí el más necesario. Es uno de los más necesarios. El control de nuestro carácter, el enojo. ¿Cuántos ya no se enojan? Levanten la mano. Pero se enoja, ¿verdad? Poquito, pero se enoja. Bueno, creo que todos en algún momento, ¿verdad? Nos enojamos. Acompáñenme por favor ahí a Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Vamos a leer 2 versículos. De ahí saldrá la enseñanza y lo que el Señor quiere hablar para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Tenemos que ser qué? ¿Prontos para qué? ¿Para oír? ¿Y prontos para hablar? Tardos para hablar, ¿verdad? Ok, mire, si están poniendo atención. Y también rápidos para enojarnos. Como mecha corta, ¿verdad? Sí, encendidos. O tardos para enojarnos, mis hermanos. Vamos a orar. Santo Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder venir a predicar tu palabra, a traer la enseñanza del día de hoy, Señor. Rogamos en esta noche, Señor, tu bendición y pedimos de tu gracia, pedimos de tu favor, sobre todo el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, para poder predicar tu palabra con libertad. Yo ruego, Señor, como toda la semana, te pido una vez más, Señor, en esta noche que esta palabra, Señor, sea de bendición a cada uno de mis hermanos, así como lo fue también para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado, si se recuerdan, en la prédica de nuestro hermano Guillermo Jr., ¿se recuerda cuál era el título de la prédica? Estuvo bien buena, ¿verdad? Sí, bueno, fíjense que yo tampoco no me acuerdo, así que no se sienta mal. Bueno, lo importante es que en la prédica del domingo nuestro hermano Memo mencionaba algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros preparamos un mensaje, el Señor primero habla a nuestras vidas, ¿verdad? Y después a la congregación. Así que el Señor estuvo dando duro. La palabra de Dios en ocasiones es dulce como la miel, pero en ocasiones también es fuerte como el martillo, ¿verdad? Bueno, en esta noche también estaremos tocando 5 puntos muy importantes referente al enojo, y se los quieren notar para que vayamos dando un seguimiento. Le digo, no, quizás no acabemos en esta noche, pero el número 1 es el enojo como una realidad humana. El número 2, el peligro del enojo no controlado.
Y número 3, el enojo que se convierte en pecado. Número 4, un ejemplo en la Biblia del enojo. Y número 5, cómo vencer el enojo. La palabra de Dios tiene que ser balanceada, ¿verdad? No puede ser nada más todo lo que necesitamos hacer, pero también cuál es la solución. La solución que la palabra de Dios nos da, en este caso, para controlar el negocio, para el enojo, para vencerlo también. Creo que sin lugar a dudas usted estará de acuerdo conmigo que el enojo es una de las emociones más comunes del ser humano, ¿verdad que sí? Yo le preguntaba al principio, ¿quién ya no se enoja? Levante la mano. Pero ahora le voy a preguntar, ¿quiénes sí se enojan? No levante la mano, no levante la mano porque no quiero evidenciar a nadie, pero yo todavía me enojo, ¿sí? Todos en algún momento nos enojamos por diferentes circunstancias, por diferentes razones, ¿verdad? Pero alguien pudiera decir, yo no, ¿verdad? La hermana dijo que no, ya nomás poquito, pero todavía se enoja poquito. Alguien pudiera decir, yo nunca me enojo. Sí, habrá alguien que pudiera decir, yo nunca me enojo, quizás no aquí, pero alguien de los que nos está viendo. La realidad, mis hermanos, es que el enojo afecta a mucha gente alrededor del mundo. No nomás a la gente común, pero también afecta a los cristianos. ¿Verdad que sí? Sí. En estadísticas comparables entre países, fíjese, le doy a continuación una lista de porcentajes de adultos que dijeron haber sentido enojo durante gran parte de sus días. Entre los 5 países con el índice más alto de enojo se encuentran en primer lugar con el porcentaje más alto de enojo, Chad, C-H-A-D. Y yo cuando veía, ¿qué es esto? Bueno, es un país en el norte de África. Ellos están en un 47%, donde las personas dijeron que constantemente se enojaban, 47%. En segundo lugar se encuentra Jordania con 46%. En tercer lugar se encuentra Armenia con 43%. En cuarto lugar se encuentra Chipre del Norte con 42%. Y en quinto lugar el país de Irak con 40%. Pero fíjese, así como hay países como los que acabo de mencionar, donde el enojo es muy común, donde la gente se enoja fácilmente, también hay países donde el enojo es menos, donde la gente camina más tranquila, camina en paz. Entre ellos se encuentran, fíjese, Vietnam con un 5% de gente que reportó enojarse. Finlandia también con un 5%. ¿Y quién cree que aparece en el tercer lugar? No se va a sorprender. ¿Quién? ¿Quién dijo? México. México se encuentra en tercer lugar con un 7% de gente que reportó haberse enojado. Es un número pequeñito, ¿verdad que sí? Pero si lo aplicamos a la población de toda la República Mexicana, bueno, pues afecta también a una gran cantidad de gente. En cuarto lugar está Kosovo con 7% y Islandia con 7% también. Pero ¿por qué algunos países muestran más enojo que otros? ¿Por qué será? Cuando comparamos a los países cuando comparamos a los países con el índice de enojo, aquí ¿sabe qué puso el hermano Roberto? Chad, Jordania, Irak y los demás que mencioné, versus los países con menos índice de enojo, Finlandia, Islandia, Vietnam, México, suele aparecer este patrón. La causa número 1 del enojo es el conflicto, la inseguridad, el estrés constante en el que vive la gente por presión alta. Me sorprende que aquí no aparezca la India. Yo no sé si usted ha mirado algunos videos de cómo está el tráfico en la India, donde de repente es un cruzar de carros por todo, y motos y de todo, que dice uno, ¿cómo le hacen? Ya hay una inercia, ¿no?, para poder manejar allá, y tiene que ser muy bueno para manejar. Los países con más índices de enojo tienden a estar marcados por los conflictos activos recientes, inestabilidad política, algo como lo que se está viendo ahorita por allá en Minnesota. Economías las cuales elevan más la tensión del diario vivir. A nivel global, fíjate, a nivel global de todo el mundo, se reporta que el 22% de adultos en el mundo sintieron enojo durante una gran parte de su vida, 22%.
Igual puede sonar un número pequeño, pero comparándolo ya con toda la población mundial, es un número muy alto. Aunque el porcentaje global del enojo no parece ser tan alto, escuche esto por favor. En una encuesta que se hizo en el 2018, el 22% de los estadounidenses reportó que sintió enojo. ¿Quién? Los estadounidenses. No solamente los que nacieron aquí, pero los que estamos en este país. Y esto, mis hermanos, es igual al porcentaje global. Aquí, a nivel de Estados Unidos, 22%, ¿verdad? Y a nivel mundial, 22% también. Según los datos disponibles, esto indica que aproximadamente 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos, o lo que es lo mismo, alrededor del 20 al 22%, reportó haber experimentado enojo en gran parte de su día por diferentes razones. Y hablando de este país, ¿cuáles serían algunas de las razones que disparan en el enojo en las personas? ¿Cuáles serían? ¿Le viene una a la mente aquí en este momento? ¿Cuál sería una de las razones? Presión económica, política, como lo acabo de mencionar, crisis. Estas crisis se acumulan con la presión y el deterioro del bienestar afecta muchísimos hogares y familias, principalmente a la gente de menor ingreso. En resumen, en Estados Unidos el enojo tiende a ser más fuerte donde hay estrés crónico, menos recursos, eventos que desestabilizan la vida, como lo que está sucediendo, le mencioné aquí en Minnesota en este momento. Incertidumbre y sí, también enfermedades que afectan la vida del ser humano. Presión económica constante. Cuando la vida diaria se siente como una supervivencia, bueno, vivimos al día, ¿verdad? Trabajos que no pagan bien, no alcanza en algunos momentos. Hace 2 años la gasolina se disparó por los cielos y muchos batallaban, ¿no? Batallábamos para poder llenar el tanque de gasolina. Le echábamos ahí más o menos como 3 pesos y ahí nomás para que caminara el carro, ¿verdad? Pero bueno, la gasolina, gracias a Dios, ya bajó. La inflación y la falta de oportunidades llevan a la frustración, sensaciones de injusticia que terminan en reacción de un enojo. En países con menor enojo suele haber más confianza social y sensación de trato justo. Si se recuerda, México apareció entre los países que tienen un índice menos de enojo, en un 7%, en el tercer lugar. ¿Sí? ¿Por qué será? Yo le pregunto, ¿cuántos son de México, de los que estamos aquí? ¿Cuántos son de México? Cuando va usted a México, usted puede ver que hay más interacción entre personas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en Estados Unidos, conozco yo de la calle donde yo vivo a 3 vecinos con los que he platicado. De los demás, de toda la cuadra, no sé quiénes son. Es algo muy común, ¿verdad? Porque siempre estamos ocupados, siempre hay cosas que suceden. A veces saludamos a los vecinos que no conocemos solamente porque nos sacan la mano, ¿verdad? De pasada, pero no tenemos una relación con ellos. Importante, las relaciones humanas. Así que en países con menor enojo suele haber más confianza social y sensación de trato justo. Por otro lado, ¿cuáles serán los factores individuales que contribuyen al enojo en cualquier país? Ya mencioné algunos aquí. ¿Será que de repente dormimos poco? El no dormir mucho o dormir poco también causa irritación del carácter, ¿verdad? Por muchos años yo trabajé en una fábrica donde los turnos eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y pues cuando me despertaba, no me despertaba bien. Y pagaban las consecuencias mi esposa, mis hijos. Había esa tensión, ¿no? Por no haber estado durmiendo bien. El poco dormir es una evidencia científica que vincula la falta de sueño con cambios de humor, con cambios de carácter, enojo, agresión y poco control emocional. Le pregunto, a nivel mundial, ¿quién cree usted
que tiende a enojarse más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, mujeres, ¿quién tiende a enojarse más? ¿Los hombres? ¿Ustedes dicen que los hombres? ¿Y los hombres qué dicen? Las mujeres. ¿Por qué será? ¿Alguien de los hombres puede decir que los hombres somos los que nos enojamos más? Bueno, ok, bueno, entonces los hombres dicen que las mujeres y las mujeres dicen que los hombres, pero vamos a ver qué dicen las estadísticas. A nivel mundial, fíjese, las mujeres tienden a reportar, escuche esto, tienden a reportar más emociones negativas y enojo, esto con mayor frecuencia que los hombres. Y esto se vio aún más durante la pasada pandemia. No solamente había gente enojada, sino había tensiones, porque por el mismo encierro que se dio, no podíamos salir ni asomar la cabecita por la ventana, nadie podía salir. Eso creó después de un tiempo tensión en las personas, en los matrimonios, especialmente en las mujeres. En análisis de décadas, las mujeres reportaron enojo más que los hombres. Las mujeres reportaron enojo más que los hombres. Pero no canten victoria, hombres. Ya lo vi que le está codeando ahí a su esposa y ya ves, yo tenía la razón. Escuchen esto, hombres, varones valientes y esforzados del Señor. Esto no necesariamente significa que las mujeres estén más enojadas que nosotros, sino que ellas tienen más probabilidades de expresar cómo se sienten. En sí, las mujeres hablan más que nosotros, ¿verdad? Tienen más palabras que nosotros. Nosotros somos muy simples, muy sencillos. Llegamos de trabajar, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Lo mismo. ¿Y a qué hora saliste? A la misma hora. Pero usted le pregunta a la mujer, ¿cómo te fue? Oh, no, mira, salí de acá, me fui para allá, vine aquí, y da una lista grande de detalles, ¿verdad? Entonces, el que las mujeres tiendan a enojarse más o reporten más enojos de mujeres, no quiere decir que las mujeres son las que se enojan más, sino que las que expresan el sentir más fácil que nosotros los hombres. Somos más reservados nosotros los hombres, a veces ni al doctor queremos ir. Nosotros los hombres no somos tanto dados a expresar cómo nos sentimos. Pero sí hay ocasiones, fíjese, aún a pesar de no expresar cómo nos sentimos, sí hay ocasiones donde de repente ponemos cara de limón apachurrado, ¿verdad? Los hombres. Y hablando de discusiones en el matrimonio, o entre mujer y hombre en un matrimonio, a manera de introducción le comparto algunos ejemplos comunes de dónde suele darse el enojo. Número 1, hay un enojo silencioso dentro del matrimonio. Este enojo, fíjese, no grita porque es silencioso, no insulta, es silencioso, pero sí deja de hablar por varios días. Conduce a largos silencios en la mesa mientras se consumen los alimentos. ¿Les suena familiar esto? Se dicen, después hablamos, pero nunca hablan. Pasa un día, pasa otro y nadie se habló. Pasaron uno al ladito del otro y nadie dijo palabra, ni cómo estás, ni hola, ni levantó la mano. Dejan pasar días, semanas, meses y el problema nunca se resolvió. Por el contrario, se acumuló cada día más. Cada discusión trae de nuevo o nuevas heridas del pasado que vuelven a alimentar ese enojo que inició días, semanas, meses atrás. ¿Por qué? Porque no se arregló en el momento, porque no se arregló en el instante. Ese tipo de enojo no siempre grita, como se lo mencioné, pero sí se castiga con silencio o con indiferencia. Y como consecuencia, el enojo postergado se convierte en odio, en rencor, en resentimiento. Y si no se resuelve pronto, puede llegar a convertirse en amargura. Hebreos 12:15, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente, por ahí van a aparecer las citas bíblicas, sí aparecieron por ahí. Dice Hebreos 12:15 de la Nueva Traducción Viviente, cuídense unos a otros. ¿Qué dice? Cuídense, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
las raíces de amargura, mis hermanos, que provocan el no arreglar los conflictos dentro del matrimonio en el momento, van creando muchas cosas, entre ellas las raíces de amargura, que escuche, después puede contaminar a muchos. Y hablando del matrimonio, ¿quiénes son los que se contaminan primero? Le pregunto, hablando de la familia, si hay conflicto entre el hombre y la mujer, ¿quién se afecta? Los hijos. Y los hijos son los que menos tienen la culpa, ¿verdad que sí? La Biblia llama una raíz venenosa de amargura porque crece en lo oculto, pero sus efectos son notables en muchos. Se puede notar cuando ya una situación creó una raíz de amargura en alguien. Cuando la amargura no se trata, contamina palabras, actitudes y decisiones y termina envenenando la relación dentro del matrimonio, familias, hijos. Nuestros hijos lo notan, nuestros hijos lo escuchan. Si hay alguien que nos conoce, mis hermanos, bien a nosotros, es nuestra familia, porque es la que vive con nosotros. Ellos conocen nuestro carácter, conocen nuestros buenos momentos también, pero sin saberlo, sin saber esta palabra, ellos pueden llegar a entender que hay una raíz de amargura que ya se creó ahí. Porque ahora hasta cuando pasa una mosca por enfrente, se enciende, se arma la Tercera Guerra Mundial. Una persona que dejó crecer una raíz de amargura en su corazón puede llegar a afectar a muchos. Porque lo que nació en su corazón inevitablemente tarde o temprano se derramará sobre otros. Mis hermanos, la amargura no se queda en el corazón del enojado, no se queda ahí. Se propaga a los que están a nuestro alrededor, y ya lo mencioné. Los primeros que son afectados, hablando de la familia, del vínculo del matrimonio, si hay hijos, son los hijos los primeros que se afectan. Cuando el enojo se hace presente en un matrimonio, cada quien quiere tener la razón. Y como ninguno de los dos cede, se pierde la relación, se pierde la comunicación. Cada quien tiene su propio argumento, cada quien quiere tener la razón y se perdió la comunicación. En ese tipo de conflicto que lleva el enojo, se suelen decir frases como: yo sé que yo tengo la razón. Y no esperes que yo te pida perdón. Tú tienes que pedirme perdón a mí. En el matrimonio se pueden ganar una discusión, escuche esto, en el matrimonio se puede ganar una discusión. Y tal vez uno de los dos sí tenga la razón, pero por ganar una contienda se perdió y se dañó el corazón del cónyuge. Aquí en este caso, mis hermanos, el orgullo ganó, pero lamentablemente en ningún momento se le tomó en cuenta al Señor. Simple y sencillamente se dio rienda suelta a el calor del momento y a las palabras hirientes que salieron en un momento de enojo. En el matrimonio se pueden decir palabras que cortan como una navaja y abren una herida que puede llegar a ser difícil de sanar. Imagínese algo así, una palabra que sale como una navaja y del hombre hacia a la mujer, en este caso del matrimonio, y le corta desde aquí hasta acá y se abre. Estas heridas, mis hermanos, si no se tratan a tiempo, si no se sanan por completo, muchas de las veces quedan cicatrices. Y esa cicatriz a veces solo es cuestión de volverla a tocar para que vuelva a sangrar. Las palabras a veces pueden ser muchísimo más duras que un mismo golpe. Y digo las palabras hirientes saliendo de una condición de enojo, en el momento de un enojo. ¿Cuáles serían otras palabras que surgen en un momento de enojo? Aquí le doy 8 ejemplos. Número 1, tú siempre haces lo mismo, tú no me entiendes, tú nunca vas a cambiar.
Estas palabras, si se fijó, siempre apuntan al cónyuge. Tú. Pero mientras apuntamos hacia el cónyuge con un dedo, 3 apuntan para acá, mire, hacia nosotros. Se generaliza, se condena y se cierra toda posibilidad de un diálogo que lleve a la paz. ¿Y cuál es la consecuencia? La otra persona deja de escuchar, se cierra, ya no escuchó y levanta su ofensa. Casi que en el momento que se está escuchando estas palabras, ni siquiera está escuchando, está preparando ya la forma en cómo se va a defender. Número 2, no sirves para nada. No sirves como esposo, nunca haces nada bien, nunca me ayudas, todo lo tengo que hacer yo. Estas palabras, fíjese, atacan la identidad, pero no la conducta de la persona. Y como consecuencia, se mata la autoestima del que recibe estas palabras y se siembra un resentimiento profundo. Número 3, me arrepiento de haberme casado contigo. Estas palabras, mis hermanos, golpean el pacto matrimonial y no la causa del problema. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Dejan una herida, como lo dije hace rato, difícil de borrar, aún después de haber pedido perdón. Número 4, eres igual a tu papá, eres igual a tu mamá. Son familiares, a lo mejor no las has escuchado o no las hemos dicho nosotros, pero las has escuchado de alguien más. Eres igual que tu papá y tú eres igual que tu mamá. Estas palabras, mis hermanos, usan ejemplos de familiares como una arma para atacar al cónyuge. Y la consecuencia de esto es que reactiva traumas en la persona que las recibe y humilla profundamente a la persona que las está escuchando. Número 5, cállate, no quiero oírte. Error, diga conmigo fuerte, error. Ay, no lo dijo convencido. Error. Estas palabras, mis hermanos, bloquean la comunicación y la consecuencia de esto es que la otra persona se siente sin valor, se siente despreciada. Número 6, si no te gusta, me voy. Error, diga otra vez conmigo, error. Con esto, mis hermanos, se amenaza con el abandono. Y la consecuencia de esto es que genera inseguridad y miedo en el cónyuge. Pero lo peor es que esa actitud de paso daña a los hijos una vez más, que son los que menos tienen la culpa. Viene la separación porque no hubo un acuerdo, porque nunca nadie quiso llegar a un acuerdo, y los que terminaron pagando las consecuencias de esa separación fueron los hijos. Número 7, estoy cansado de ti. Estas palabras, mis hermanos, expresan rechazo y no necesariamente cansancio de la otra persona. ¿Cuál es el daño que causa esto? La otra persona automáticamente escucha en estas palabras en su corazón: ya no te quiero. Número 8, comparaciones. La esposa puede decir: mira, Pancuancio, él sí es buen esposo. Digo, mencioné un nombre que no es muy común, ¿verdad? Para que nadie vaya a pensar que yo ya hablé con alguien. Y la esposa puede decir: mira, Pancuancio, él sí es buen esposo. Y el esposo puede decir: pero tú también mira, Conchita, ella es buena esposa. Comparar al cónyuge con alguien más humilla y provoca celos, amargura
y distanciamiento emocional. Esto trae como consecuencia que la otra persona evite de alguna manera acercarse al enojado por temor a seguir siendo humillado. Hay quien, en el caso de los hombres, termina su jornada de trabajo a las 2:30, 3 de la tarde, pero porque no quiere llegar a la casa a volver a ser humillado, se va a la Home Depot y luego se va a la Autopartes y luego llega aquí y termina llegando ya casi cuando todos están dormidos. ¿Por qué? Porque se está tratando de evitar el volver a ser humillado. Y cuando llega, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? Cuando las dos partes saben que hubo un problema que se tenía que haber arreglado. Así como estas palabras, hay otras que se dicen en un momento de coraje y enojo descontrolado. Escuche, que no se las lleva el viento, se quedan grabadas en el corazón. Dice Proverbios 18:21, hablando de las palabras que provienen de nuestra boca, de nuestra lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué está en poder de la lengua? La muerte y la vida. ¿Tiene calor? ¿Está haciendo frío? Sí. Las palabras que salen de nuestra boca en un momento de enojo, en el caso del matrimonio una vez más, o construye, mis hermanos, o destruye. Una palabra, fíjese, una palabra dicha con amor puede sanar años de dolor y heridas, pero una palabra dicha en un momento de enojo puede matar la confianza, apagar el afecto y herir el pacto del matrimonio, de amarnos hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, en la escasez y en la prosperidad. ¿Alguien recuerda esas palabras? De repente se nos puede olvidar en un momento de enojo. La lengua puede dar vida afirmando y corrigiendo. Fíjese, la lengua, las palabras pueden dar vida afirmando y corrigiendo, con palabras dichas con mansedumbre, o pueden dar muerte humillando, despreciando y amenazando al cónyuge. Esa escritura no estaba aquí, pero acompáñenme por favor a Santiago 3. Esta surgió hace unos momentitos. Y acompáñenme por favor ahí al Santiago 3, versículo 6. Santiago 3, versículo 6. ¿Ya está ahí? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por qué dice ahí? Por el infierno. Esa palabra está dura, mis hermanos. Ahora brinque hasta el versículo 9, por favor. Dice el versículo 9: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mis hermanos, cuando el enojo gobierna nuestro corazón, la lengua se convierte en un alma, las palabras se convierten en un arma. Santiago compara las palabras impulsadas por la ira con veneno, porque una sola frase dicha en un momento de enojo puede herir, dividir y destruir más de lo que nosotros nos podemos imaginar. El problema no es solo lo que decimos, mis hermanos, sino lo que el enojo libera a través de nuestras palabras. Palabras como golpe, que golpean y dan duro en el corazón. Por eso la Biblia nos llama a rendir nuestra voluntad y nuestro corazón al Señor, para que entonces Él gobierne todas nuestras palabras, que en momento quieren salir desde un enojo. Pregunta:
Otra vez va a preguntar, hermano Roberto. El Señor me pregunta a mí también, mis hermanos. Las palabras que salen de su boca, ¿construyen o destruyen? Cada quien. Posiblemente para alguien no aplique nada de esto. Pero nuestras palabras, mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Construyen o destruyen? Segunda pregunta. ¿Dios gobierna sus palabras? ¿Dios gobierna mis palabras? ¿O las gobierna el enojo? El matrimonio, mis hermanos, no muere de repente. Muere lentamente por palabras hirientes, no controladas, que salen desde nuestro enojo. Por eso, quien gobierna su lengua protege su matrimonio, pero quien habla sin dominio propio y da rienda suelta a sus palabras, siembra destrucción y muerte. ¿En dónde? En su propia casa. El enojo, mis hermanos, siempre va a gritar lo que el corazón ha guardado y no ha sanado. En pocas palabras, como dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, ¿cómo? Habla la boca. Las palabras dichas en un momento de ira pueden tardar segundos, pero las heridas que dejan pueden tardar años sin sanar. Años. Se dicen en un momento de enojo, pero quedan marcadas por muchísimo tiempo, las cuales solo el Señor puede sanar. Punto número 2, enojo en el trabajo. ¿Cuántos tienen un trabajo? Nomás Josécito, José, mi hermanita. Todos tenemos un trabajo, ¿verdad? Pero de repente por ahí hay alguien ahí que a veces, disculpen la expresión, como un cuchillito de palo, ¿verdad? Con sus palabras y con sus actitudes, está tratando de provocar de una manera u otra a que lleguemos a ese punto del enojo. Hay enojo con el jefe, con el compañero que ha hablado mal de ti, la empresa para la que trabajaste o para la que trabajas no reconoció tu esfuerzo, no reconoce tu esfuerzo, y encima de todo te cargaron más trabajo y saliste enojado, saliste enojada. Llegaste a tu casa y mira lo que sucede. Descargaste toda tu frustración, enojo con la familia, la que no tiene la culpa. Y de paso con Firulais, ¿verdad? Que se atreve, quítate por allá, Firulais. El no saber, mis hermanos, para quién realmente trabajamos, añadido a este enojo mal manejado, siempre se desquitará con los menos indicados. Dice Colosenses 3:23, Colosenses 3:23, por ahí va a aparecer la cita bíblica. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De corazón, como para el Señor y no para agradar a ningún hombre, no para agradar a los hombres. Todo lo que hagamos, mis hermanos, sea dentro de la congregación y en el mismo trabajo, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Esto nos va a evitar muchos problemas, pero sobre todo va a glorificar a Dios. Hermano, pero es que usted no conoce a mi jefe. Yo no lo conozco. A lo mejor su jefe es muy bueno, ¿verdad? Y lo trata muy bien y le da muchas posibilidades. Sí, es que he escuchado a algunos hermanos que hablan muy bien de su jefe, pero a lo mejor su jefe tiene un carácter que nadie se le puede acercar. Yo no lo conozco. Pero escuche el consejo de la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. ¿Se recuerda quién era Pedro? Antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Sí se recuerda quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, ¿verdad? Peleador, peleón, ¿cómo se dice? Peleador, peleón. Sacaba la espada y mochaba, mochaba la oreja porque le tiraba la cabeza, pero se la pasaba por un lado y mochaba la oreja. Pedro era un hombre de un carácter muy fuerte antes de que el Espíritu Santo de Dios viniera a su vida.
pero ahora va con el Espíritu Santo morando en él. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 23. Acompáñame por ahí. Vamos a leer de los versículos 18 al 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 23. Acompáñame ahí, leyendo su Biblia. Y voy a parafrasear algunas partes. Sirvientes, trabajadores, sométanse con todo respeto a sus amos, a sus jefes, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Versículo 19. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Versículo 20. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? No hay mérito. Hicimos algo mal, merecíamos que nos regañaran. Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable ante los ojos de Dios. Versículo 21. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 22. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Versículo 23. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Mis hermanos, si estamos trabajando, haciendo las labores que estamos haciendo, hicimos algo mal y llegan y nos reprenden, llegan y nos regañan. Bueno, nos regañaron con razón, ¿verdad? Pero si estando haciendo todo bien, de repente llegan y todavía nos regañan. Y no decimos nada y seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es agradable ante los ojos del Señor. ¿Es fácil? ¿Alguien dijo que sí? ¿Es fácil? No es fácil. Pero acuérdese que en su trabajo ya sabe que usted no es de la secreta, usted es cristiano. Y si explota como todos los demás van a decir, mira, no, pues mejor me quedo en mi casa. En el trabajo que nosotros realizamos, tenemos comunicación con mucha gente, con muchos clientes. Todos de un diferente carácter. Y a veces se puede sentir en el mismo mensaje que envían, ¿no? El enojo con el que lo hicieron. Ay, Señor. Pero está en nosotros, mis hermanos, dar seguimiento a eso y hacer que crezca, o mandar una palabra como decir, perdón, sí, me equivoqué, lo vuelvo a hacer, lo voy a volver a hacer y lo voy a tratar de hacer mejor. Dios sabe que no todos los jefes son buenos, mis hermanos. Por eso la Biblia nos llama a obedecer, no solo cuando es fácil, sino a responder con respeto aún en medio de las injusticias que pudiera haber. Escuche esto, por favor. Esto no significa aprobar el abuso, sino cuidar el corazón y el testimonio del cristiano allá afuera. Cuando un trabajador sufre sin haber hecho mal y decide no responder con insultos, amenazas o venganza, eso es agradable, como ya se lo dije, ante los ojos de Dios. La paciencia en medio del trato injusto no es debilidad, es fuerza espiritual, o lo que la Biblia llama dominio propio. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él fue tratado injustamente, insultado, herido, golpeado, escupido, pero nunca devolvió mal por mal. En lugar de eso, confió su causa a Dios, al juez justo, al que juzga justamente. Así el trabajador, el siervo, que persevera haciendo el bien, así tenemos que ser. Aunque el ambiente sea difícil, aunque el ambiente y el trabajo sea difícil, aunque no sea fácil. Honramos a Dios, mis hermanos, y cuidamos nuestra dignidad y el testimonio. Número 4, enojo al manejar. ¿A alguien le pasa que de repente cuando va manejando se le atraviesa a alguien? ¿Sí?
¿A alguien le pasa que de repente lleva prisa y de repente se paró el tráfico? Va a llegar tarde. Hay ocasiones, mis hermanos, en que el volante revela cómo está nuestro corazón. Ya se lo dije, alguien se nos cruza, no pone la direccional para dar vuelta y cuando menos acordamos dio vuelta y ya estamos bien cerquitas. El tráfico va demasiado lento, como se lo dije, y de repente salen los insultos, las maldiciones y los gestos no de risa, Mis hermanos, si un desconocido allá afuera puede robarnos la paz en unos segundos, algo no está bien dentro de nuestro corazón. Algo está mal y tenemos que llevarlo delante de la presencia del Señor. Número 5, enojo en la iglesia. Ay, ayúdame, Señor. Este enojo dentro de la iglesia es más peligroso porque se justifica con espiritualidad falsa que se disfraza de un discernimiento. Entre algunas de las razones está el no me saludaron. Yo escucho eso seguido, pero acuérdese que en la labor que nosotros realizamos dentro de la iglesia para el Señor estamos guardando. Somos los guardadores de las puertas. Somos los centinelas, los vigías que estamos cuidando las puertas y la congregación, y hay de repente mucha actividad. O al final del servicio nos acercamos a alguien para abordarlo, para darle la bienvenida, y de repente pasó alguien y no lo saludamos y no me saludó, hermano. Perdóname, hermano, estaba ocupado. Pero hay quien se enoja o se puede enojar porque no lo saludaron. No me tomaron en cuenta. Yo puedo predicar mejor que el hermano Roberto. Mis hermanos, el enojo no resuelto no desaparece. Por el contrario, se transforma en rencor, amargura y dureza espiritual. A continuación, le doy unos ejemplos bíblicos de enojo en hombres de Dios. Los discípulos contra los samaritanos. No vamos a leer las citas bíblicas, solamente se las doy para que después usted las pueda leer en su casa. Lucas 9, versículos 51 al 56. Usted la puede leer después con calma. ¿Qué pasó aquí? Santiago y Juan se enojaron y quisieron hacer caer fuego del cielo sobre aquellos. Señor, ¿quieres que oremos y venga fuego del cielo y fulmine a estos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús los reprendió. No era correcto lo que estaban pensando. El celo, mis hermanos, mal manejado puede disfrazarse de espiritualidad, pero no viene del Espíritu Santo. Número 2, Jonás, alguien bien conocido, ¿verdad? Jonás y su enojo espiritual, entre comillas. Esto lo puede leer usted en Jonás 4, versículos 1 al 4. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de otros que ante sus ojos no merecían que los perdonara. El enojo religioso, mis hermanos, se puede molestar cuando Dios muestra gracia a quien nosotros creemos que no lo merece. Número 3, los fariseos, enojo religioso. Esto usted lo puede leer en Mateo 12, versículos del 9 al 14. ¿Qué pasó aquí? Se llenaron de enojo contra Jesús por sanar en día sábado. El enojo religioso prefiere reglas antes que misericordia. Número 4, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 28. ¿Qué pasó? Se enojó por la restauración de su hermano. El enojo en la iglesia, mis hermanos, muchas veces nace cuando otros reciben gracia. Un día nosotros vamos a necesitar de la gracia de Dios. Vamos a necesitar del perdón de Dios. Y tenemos que ser perdonadores. Dice el apóstol Santiago, en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El celo sin amor, mis hermanos, se convierte en pecado.
Nos enojamos pues en el matrimonio, en el trabajo, cuando vamos manejando y en la iglesia, pero también hay gente que se enoja con Dios. En días pasados llegamos a la casa de un cliente y este hombre la mayor parte de su tiempo pasa solo, pero pasa enfrente de una computadora jugando no sé qué juega ahí, un jueguito, pero ya es un hombre mayor de 78 años, pero pasa solo la mayoría del tiempo y pasa ahí, ya está retirado. Y cada que llegamos mi pregunta es, ¿cómo estás? Y su respuesta es, el 99% de las veces las cosas no están bien. En ese momento yo aprovecho para presentarle al Señor, no como la solución a sus problemas, sino como aquel que le puede dar paz y tranquilidad aún en medio de las situaciones. Él siempre me escucha, lo que el Señor me permite compartirle y me da su opinión. Pero en esta ocasión me dijo, Robert, nunca te lo he dicho, pero hoy te voy a confesar, te voy a compartir algo que nunca he dicho. Me contó que su papá sirvió en la Segunda Guerra Mundial y el barco en el que su papá viajaba fue alcanzado por un misil. Ese misil destruyó gran parte del barco, causando la muerte de muchos soldados. Aquel hombre, en desesperación para salvar su vida, saltó al mar, rojo, lleno de sangre y lleno de cuerpos de compañeros, soldados, amigos que habían sido embestidos por aquel misil. Aquella escena marcó la vida del papá de este hombre, tanto que al regresar de la guerra culpó a Dios por lo que había pasado. Desde entonces, enojado con Dios, se declaró como ateo y era un hombre muy callado que no tenía conversación con muchas personas. Quedó muy tocado por aquello que le impactó tanto y por la culpa que le echó a Dios por no haber intervenido. Y su enojo y su argumento siempre fue, ¿por qué Dios permitió todas esas muertes? ¿Por qué Dios permite las guerras? Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿era justificable el enojo de este hombre? ¿Cuál es la causa principal de la maldad en el mundo, de las guerras y las muertes? ¿Cuál es la causa principal? El pecado. La causa principal de la maldad en el mundo, según la Biblia, es el pecado en el corazón del hombre, producto de vivir separados de Dios. Este hombre muere y se muere como ateo, sin querer darle una oportunidad al Señor, sin querer entender que al final no era Dios el que había matado a sus compañeros o que había permitido que murieran, sino la maldad del hombre que hay en el corazón. En este caso, por obtener poder, por ganar. El que no conoce a Dios no entiende ni puede alcanzar a ver el pecado. Y hay que ser pacientes también con estas personas. Lo más fácil en estas personas es enojarse con Dios. De esa conversación, mis hermanos, surgió el mensaje del día de hoy. Porque así como dijo el hermano Adán, leíamos Santiago y por dónde, Señor, y por dónde. A veces el Señor nos da una pista con una situación que se presenta delante de nosotros, porque también habla a nuestra vida. La carta de Santiago no fue escrita para incrédulos, sino a creyentes como ustedes y como yo. Eso significa que el enojo no es solo un problema emocional de los que no conocen a Dios, sino un asunto espiritual que también afecta a nosotros los cristianos. ¿Quién ya no se enoja? Levante la mano. A lo mejor hay alguien que nos está viendo, levantó la mano. En esta carta, Santiago nos enseña que la fe verdadera se muestra en cómo reaccionamos cuando algo nos molesta y nos conduce a querer enojarnos. Así con esto, mis hermanos, terminamos con la introducción del mensaje y damos inicio al primer punto. El enojo es una realidad humana. ¿Será una realidad humana? Sí. Dice el apóstol Santiago en el versículo 19 de nuestra cita bíblica base, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse.
Si usted lo alcanzó a captar, Santiago no dice si alguno se enoja. Por el contrario, asegura que el enojo existe, es una realidad. Porque incluso también nuestro Señor Jesucristo se enojó, cuando vio la iglesia convertida en un mercado. El problema aquí no es sentir enojo, mis hermanos, sino qué hacemos con él cuando se presenta, cuando nos quiere dominar. El enojo siempre revelará lo que hay dentro del corazón, porque al momento de enojarnos mostraremos nuestra verdadera condición espiritual, y es que el enojo es como una prensa que exprime el corazón y saca lo que está allá adentro. Lo que salga de nuestra boca en el momento del enojo revelará quién gobierna nuestras palabras. Punto número 2, el peligro del enojo no controlado. Sigue diciendo Santiago ahora en el versículo 20, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Santiago, mis hermanos, es claro y directo. El enojo descontrolado no produce nada bueno delante de Dios. Le pregunto, ¿qué produce el enojo descontrolado? ¿Cuáles son sus resultados? Le doy aquí seis resultados de lo que produce el enojo. Número 1, palabras hirientes, discusiones impulsivas, daños irreparables, relaciones rotas, decisiones movidas por el impulso del momento del enojo. Y número 6, hasta peleas físicas. Dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Quién es el hombre iracundo según la Biblia? Un hombre iracundo es aquel que reacciona impulsivamente, habla sin control, vive en contienda, no acepta corrección y da rienda suelta al pecado con la murmuración que surge desde su enojo. ¿Cuáles son algunos rasgos bíblicos de este hombre iracundo? Habla antes de pensar. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, provoca conflictos constantemente. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, no tiene dominio propio. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Biblia, mis hermanos, no trata la ira descontrolada como un detalle pequeño, como un detalle menor, sino como un peligro espiritual que puede contaminar a otros. Dice Proverbios 22, 24 y versículos 25. Acompáñame ahí, por favor. Proverbios 22, 24 y 25. Ahí aparece la pantalla, pero también dele vuelta a su Biblia. Dice Proverbios 22, 24 y 25. Yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. No seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente. No sea que aprendas sus malas mañas y ellos mismos sean tu propia trampa. ¿Cuál es el consejo del Señor? No seas amigo del que se enoja con facilidad. ¿Puede poner la cita bíblica otra vez, por favor, hermana? La de Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 habla también del iracundo. Aquí dice diferente, no te entremetas, no seas amigo del que se enoja con facilidad. La versión Reina Valera dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Mis hermanos,
la ira también se contagia y puede provocarnos también a perder el control y llegar al enojo. Es por eso que Dios no llama al hombre a negar sus emociones, sino a someterlas al dominio de Dios. El hombre iracundo no es fuerte como se suele pensar. No controla su enojo lo controla a él. Gana la discusión, pero pierde una relación. La ira nunca se queda quieta, provoca, enciende y multiplica conflictos. La persona iracunda no solo reacciona mal, sino que crea ambiente de pelea, rompe la paz y arrastra a otros junto con ella. En palabras sencillas, mis hermanos, el enojo no edifica ni tampoco glorifica a Dios. El enojo nos puede orillar a creer que tenemos la razón, pero tener la razón no justifica reaccionar de esa manera. Cuando nosotros salimos a evangelizar, mis hermanos, hay gente que se enoja y cada quien nos da sus argumentos, pero sus argumentos son sin bases bíblicas. Solamente lo que la persona pensó en el momento y solamente a veces, fíjese, a veces nada más por dar la contraria. Sí, nos encontramos afuera también corazones que no están listos, no están preparados. El Señor ha preparado esa tierra para que puedan recibir el evangelio con mansedumbre. De repente muchos de ellos pueden formar contiendas por esos mismos argumentos que levantan. En la última vez que salimos a evangelizar, nos contaba nuestro hermano Adán que una persona le habló a él, le dijo: hey, tú ven. Se acerca a nuestro hermano Adán. Sí, dígame. ¿Qué? Y le empezó a decir un montón de palabras. ¿Qué estás hablando ahí con toda la gente? Tratando de provocarlo. Gracias a Dios, mi hermano mantuvo la compostura, no perdió el control, lo evangelizó y aquel hombre terminó aceptando a Cristo. De repente el enemigo nos puede intimidar con una persona así, grandota, y con una voz así bien fuerte, que dice: ay, ¿me acercaré a este o lo dejo? Mejor aquella señora de 85 años se ve mejor, ¿a qué me acerco? Cada quien tiene sus argumentos, pero al final no somos nosotros, mis hermanos, los que traemos la convicción. Es el Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Punto número 3, cuando el enojo se convierte en pecado. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Santiago revela que los conflictos externos nacen de batallas internas que están aquí adentro. No es la falta de recursos ni de circunstancias lo que produce guerras y pleitos, sino deseos desordenados que no han sido rendidos a la voluntad de Dios. Cuando el corazón quiere controlar, poseer o imponerse, la paz siempre va a terminar pagando las consecuencias. Ya sabiendo esto, entendemos que el problema no está fuera en las situaciones que se nos presentan, sino dentro del corazón, dentro de nosotros. Escucha este pensamiento, por favor. Mientras el yo gobierna, el conflicto reina, pero cuando Dios gobierna, la paz reina. Por eso Santiago va directamente a la raíz del problema. Dice la segunda parte del versículo 1 de este capítulo 4 de Santiago: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Las peleas, mis hermanos, el enojo y las divisiones no comienzan por las personas o las circunstancias, sino por deseos desordenados que luchan dentro de nosotros, tales como el orgullo, el egoísmo, el control, la ambición. Cuando el corazón no está gobernado por Dios, los deseos gobiernan las reacciones, los impulsos. Por eso Dios no solo quiere cambiar nuestras conductas, sino sanar el interior donde realmente nace el conflicto.
Hay un enojo, mis hermanos, que nos puede llevar a pecar. Acompáñenme por favor ahí y quizás con esto terminamos ya. Efesios 4, 26, versículos 26 al 27 de la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, versículos 26 al 27. Dice el versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La versión, ya lo puso ahí mi hermana. El enojo en sí, mis hermanos, no es el pecado. El pecado comienza cuando el enojo toma control del corazón y da rienda suelta a las palabras con ira. La Biblia no niega que hay emociones en el hombre, pero sí confronta la decisión de seguir alimentando el enojo. Cuando el enojo se guarda, se justifica y se prolonga y se convierte en una puerta abierta, fíjese, para el enemigo o para darle lugar al enemigo. A este punto ya no es solo una emoción, ahora se transforma en resentimiento, amargura y dureza de corazón. Las palabras "no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados" tiene como significado: no dejes que tu enojo eche raíces, no lo sigas regando, no lo sigas cultivando, porque el enojo da lugar al diablo. Antes de explicar este versículo, esta última parte, ¿qué significa dar lugar? La expresión griega usada aquí por Pablo es topos, así como se oye, topos, T-O-P-O, topos, del griego, que significa lugar, espacio, territorio y oportunidad legal. Esto no habla de una posesión, sino de autorización, ceder terreno, de abrir una puerta. El enojo no resuelto crea un espacio espiritual donde el enemigo puede operar con toda libertad. Repito una vez más, mis hermanos, el enojo en sí no es el problema es dejarlo vivir dentro de nosotros, retenerlo, justificarlo, alimentarlo, dormir con él y despertar al siguiente día con él. El enojo guardado con el tiempo se fermenta y se transforma en amargura, resentimiento, orgullo y deseos de venganza. Es así, mis hermanos, donde el diablo entra legalmente, no por la fuerza. Dice que el enojo se fermenta, ¿verdad? Un ejemplo claro de una fermentación es la leche que de repente ponemos en el refrigerador, que aún estando en el refrigerador, si no la consumimos toda y llega la fecha de caducidad, ¿qué pasa? De repente le toma usted al galón y le sale puro jocoqui, ¿verdad? Y sabe feo. Se fermentó la leche, aún estando dentro del refrigerador. Y como ya está fermentada y ya está en esa condición, ya no sirve para nada. ¿Qué hacemos con ella? La tiramos. Esa leche ya no nutre, ahora es agria y enferma. Asimismo es el enojo no tratado, mis hermanos. Al inicio parece pequeño, pero con el tiempo se agria y daña todo. Por lo tanto, el enojo que se guarda roba la paz, mata la comunión, destruye relaciones, endurece el corazón y apaga la sensibilidad espiritual. El diablo, fíjese, no necesita crear problemas entre nosotros, solo necesita que usted y yo continuemos justificando nuestro enojo. El enojo justificado abre brechas que parecen pequeñas. Y una brecha es una apertura, una falla, un punto débil, un lugar sin defensa por donde el enemigo puede entrar. Una brecha es pues una grieta pequeña, lo suficientemente grande para dejar al enemigo que entre con toda facilidad. ¿A qué viene? ¿Y a qué entra? A susurrar mentiras, a distorsionar la verdad, a alimentar sospechas,
a justificar el enojo. Pregunta, ¿habrá una pequeña grieta por donde el enemigo está entrando a hacer de las suyas en alguno de nosotros? Cristo en la cruz, mis hermanos, cerró la puerta al pecado, pero nosotros decidimos mantenerla cerrada. En la cruz Jesús canceló el acta de decretos que había en contra de nosotros, quitó la autoridad legal del enemigo, trajo reconciliación con nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro enojo, mis hermanos, no es rendido delante de Dios, se convierte en una puerta abierta por donde el enemigo, el diablo, puede operar en el corazón y la mente del creyente. El enojo oscurece nuestro discernimiento, endurece el corazón y debilita el discernimiento espiritual, que nos permite pensar que lo que estamos haciendo no está bien, que mantener el enojo no está bien. Cuando guardamos el enojo le damos vueltas y vueltas y vueltas y lo protegemos, y esto, mis hermanos, más adelante se transforma en una fortaleza interna en la mente, desde donde el enemigo divide relaciones, apaga la oración y de paso nos roba la paz. Por cierto, hablando de apagar las oraciones, acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, por favor. Dice primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7. Escuchen, varones, escuchemos, varones. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, hablando de la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Dígalo fuerte conmigo, o léalo fuerte conmigo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tenemos que hacer, varones? Mi hermano Mario, dígalo fuerte. Como vaso más frágil. Las mujeres son más delicadas, mis hermanos, tenemos que tratarlas con delicadeza. Y a veces somos ásperos. Y a veces no les hablamos con palabras bonitas. A veces, mis hermanos, en la rutina de todos los días y en los años que tenemos como matrimonio, de repente se pierden las palabras bonitas que siempre debería de haber. El coqueteo con ellas, el decirles una palabra bonita, el elogiarlas. Qué preciosa estás, qué hermosa te ves esta mañana. A mi esposa se está riendo allá, mira atrás. Eso es importante dentro del matrimonio, mis hermanos, y se puede ir perdiendo. Por el contrario, siempre hay conflictos. Varón, te pregunto a ti, ¿quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Entonces trata a tu mujer como vaso más frágil. Si nosotros logramos entender esto, mis hermanos, podremos empezar a ver la gloria de Dios. Al final Dios es soberano, ¿verdad? Al final Dios cumple siempre su voluntad. Pero tenemos que tener la seguridad, la certeza de que cuando vamos a empezar a dirigir nuestras palabras a Él en oración, no haya nada en nuestro corazón y hayamos estado tratando bien principalmente a la dueña de nuestros cheques y de nuestras quincenas como vaso más frágil. La falta de perdón, mis hermanos, es una de las artimañas que el enemigo usa para halagar su influencia en el que sigue enojado. Por el contrario, fíjese, el perdón y la reconciliación le quita todo acceso. En la misma evangelización del sábado pasado, entramos, mi nietecito nos acompaña desde 3 años, nos acompaña a evangelizar y lo subo a un carrito de la marqueta, y en el carrito de la marqueta él reparte los tratados y busca a la gente, y allá está otro gran payo con esa intención. Quizás no sepa qué está haciendo, ¿verdad? Pero estamos sembrando algo en él. Entré adentro porque tenía hambre, le compré algo. Cuando salí estaba un hombre alrededor de unos jugos ahí en la tienda y solo los miraba, y luego sacó su cartera y le hizo así, no había, como que no traía lo suficiente, la guardó y luego agarraba un jugo y lo levantaba y se salió. En el estacionamiento lo encontré y le pregunté,
¿Ocupas que te complete para tu jugo? Dice, no traigo nada. Traigo aquí unas monedas en mi cartera. Dice, pero no traigo nada, no lo puedo completar. Dije, yo te lo compro. No, está bien. Dice, yo así ya llevo buen rato que no puedo comer todos los días, ni mis 2 comidas al día. Yo te lo quiero comprar, pero permíteme, dame 5 minutos, solamente 5 minutos para compartirte lo que te voy a compartir. Ok, le presenté el evangelio, mis hermanos, pero surgió algo de lo que estamos hablando el día de hoy. Había mucho enojo, mucho coraje en su vida. Ya casi terminando de compartir el evangelio, me dijo, tengo familia, dice, y conocen mi condición, saben dónde vivo, pero ninguno se ha acercado a decirme qué ocupo, qué quieres, qué necesitas. Estoy muy enojado con mi cuñada, estoy muy enojado con mi primo, con mi tío, con mi abuelo, porque saben que yo necesito, pero nadie me ha extendido la mano. Había mucha falta de perdón, mucho enojo en su corazón. El Señor nos permitió comprarle algo, y lo digo para gloria del Señor, nos permitió comprarle algo, no quería, pero ya adentro el hombre se quebrantó antes de comer, ya no podía comer, porque ahora el evangelio era perdona como te perdonó, así como te perdonó el Señor a ti hoy en esta tarde, perdona a quienes tú, con quienes tú estás enojado. Estás enojado porque pusiste tu confianza en el hombre, en las personas y no en Dios. Las personas te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Aceptó a Jesús en su corazón. Nos alcanzó el tiempo, mis hermanos, y será para la próxima vez. Dijo Memo, todavía hay como para 2 horas. ¿Se quiere esperar otra hora más? ¿Terminemos? No, ya, algunos los estoy viendo así como que ya están meditando en la palabra, con los ojos cerrados. Están meditando en la palabra, qué bueno. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. ¿Recibió el mensaje del día de hoy? Amén. Y lo recibimos con mansedumbre, mis hermanos. El Señor siempre va a tener algo que hablarnos a cada uno de nosotros, pero también siempre en esa buena obra que inició un día en cada uno de nosotros, va a seguir tratando de perfeccionarla cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o el día que partamos de esta tierra. Mientras tanto, el Señor seguirá hablando en nuestras vidas. Padre Santo y bueno, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos y confrontarnos con esta parte tan sensible de nosotros los seres humanos, de nosotros también los cristianos, Señor, que también llega a afectarnos en algún momento. Queremos iniciar, Señor, primeramente en esta oración pidiéndote perdón por las veces que hemos perdido el control, por las veces, Señor, que a través de nuestro enojo hemos ofendido a alguien, hemos causado algún problema. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos sido obedientes a nuestros patrones, a nuestro trabajo. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos querido, Señor, acatar a tu palabra y responder de la manera en que tú respondiste, Señor, con silencio, con mansedumbre, no levantando voces, Señor, sino encomendando la causa a aquel que juzga justamente. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más tu reflejo y a poder vivir, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos cada uno de nosotros. Esta vida práctica, Señor, la vida práctica que tú quieres que vivamos, desechando el enojo, haciéndolo a un lado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, llévalos con bien hoy en este día a sus hogares, Señor, y danos, Señor, ese descanso. Como terminamos cada día que oramos, los hermanos que estamos en el chat de oración, hoy en esta noche decimos lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor, por la paz que nos das y el descanso que recibiremos de ti en esta noche, el refrigerio que tú nos darás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima donde el Señor nos permita compartir la segunda parte de este mensaje. Dios los bendiga. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.